El coronavirus trajo muerte y hambre. Las empresas paradas no pueden sostenerse. Cada vez más personas se quedan sin trabajo y la informalidad es un riesgo. ¿Cómo evitar que el desempleo sea la próxima pandemia? Mientras las ciudades deciden en qué semáforo volver a la normalidad, hay otra curva de contagio que avanza con rapidez. La de la falta de ingresos en las empresas, sin importar su tamaño o actividad, y la consiguiente destrucción de miles de empleos. Las fórmulas del gobierno para detener esta pandemia están bajo el escrutinio de todo el país, sin que existan muchas alternativas para una reanimación eficiente. En el programa de hoy veremos si existe un solo tratamiento para sacar a las empresas de cuidados intensivos y evitarnos el luto de miles de personas que corren el riesgo de perder sus trabajos. Hablemos de empleo, de confianza y de producción. Aquí, en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Francisco García Garecoa, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil, impulsor del emprendimiento y la responsabilidad social. Elisa Lanas, jurista especializada en Derecho Laboral y Seguridad Social. Es catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y completa este panel José Hidalgo Payares, economista y periodista. Dirige la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Mayo se inicia recordando a los trabajadores del mundo y su aporte al desarrollo de la humanidad. Por lo que esta fecha, en esta crisis de salud tan difícil de superar, es particularmente dura para los ecuatorianos. Por eso, el panel que me acompaña hoy busca aportar algunas ideas y despertar la esperanza porque el fin de la cuarentena sanitaria no nos lleve a un escenario aún más difícil de superar, el de una profunda crisis social. Claudia. Carlos, analicemos la situación económica del país desde la óptica médica. La COVID-19 complicó a dos enfermos que ya estaban muy graves, las empresas y el empleo. Si bien en el 2019 hubo el mayor número de compañías inscritas, casi 10,000, también fue el de mayor número de cierres desde el 2016, 432 canceladas y 1.283 en proceso de liquidación. Por otro lado, en Ecuador se volvieron a destruir 116,000 empleos, aumentándose en la misma proporción los subempleados. Con el azote del coronavirus, este diagnóstico será más dramático. El gobierno y los multilaterales prevén una destrucción de 500,000 de plazas de trabajo por el frenazo productivo. El Ministerio de Trabajo, en lo que va de la emergencia sanitaria, ha recibido 2.748 actas de despido intempestivo. La preocupación aumenta cada día, pues el sector productivo opera en un 20% de su capacidad en la industria, comercio y exportaciones, sin saber cuándo se reactivará. De hecho, un estudio de la Superintendencia de Compañías asegura que las empresas ecuatorianas pueden resistir, en promedio, hasta 28 días sin liquidez. Las más grandes lo harían más tiempo, pero el 75% de las microempresas y el 50% de las pequeñas y medianas empresas ya presentó serios problemas el día 45 de la cuarentena, es decir, el 30 de abril. Así como los científicos no descubren la vacuna contra el coronavirus, Ecuador ensaya un tratamiento legal o financiero que permita salvar ambos pacientes. El proyecto de ley humanitaria que debate la Asamblea tiene dos fórmulas. La primera, el esquema de contribuciones de empresas con más de $1 millón en utilidades, también por sus bienes y capitales, y de los trabajadores que ganen más de $720, a fin de crear un fideicomiso solidario y productivo. La otra fórmula es un acuerdo entre empresarios y trabajadores para reducir la jornada laboral hasta en 20 horas, salarios y la duración de contratos emergentes por 2 años. Y que exista un marco excepcional para que las empresas hagan frente a sus obligaciones y pagos en caso de una quiebra. La recuperación de ambos pacientes no solo se dará por una ley bien estructurada, sino también por un esquema de confianza entre empresarios y trabajadores, elemental en la crisis que vivimos. Carlos, empiezas el debate. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Francisco García, buenos días. ¿Qué significa para el país que el 75% de las microempresas y el 50% de las pequeñas y medianas empresas estén al borde de cerrar? Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Definitivamente los números son bastante complicados y son bastante claros.
Ayer se emitió un estudio de Ipsos a nivel nacional y usted puede verificar los números en el INEC, en las últimas estadísticas. Más del 97% de las empresas del país están compuestas por el 90% microempresa y el otro porcentaje, 7% más, son pequeña empresa. De esto, pues, el principal sector es el sector servicios y el sector comercio, y luego de eso el sector manufactura. Y pues como comprenderá usted, la situación desde nuestro análisis es cada vez más hacia la línea que se ha planteado en este programa, donde la reducción de empleo empieza a darse de manera fuerte. Nosotros en nuestros cálculos tenemos más Francisco, de 2.000 sí, despidos intempestivos que se han dado. sí, eso le quería preguntar. ¿Cuántos empleos corren el riesgo de perderse en este sector al que usted representa por la pandemia? Según la tasa de desempleo del Ecuador, anda por encima entre el 4,5 y el 5%. Pero esos datos son erróneos, porque si usted revisa el desempleo y revisa lo que ponen como autoempleo u otras iniciativas, definitivamente tenemos por encima del 20 y pico por ciento de personas sin empleo en las estadísticas anteriores. En este momento, ese cálculo que nosotros estamos haciendo está por el 34% aproximadamente, bajo los otros estudios como el que le menciono de Ipsos, que hemos podido revisar. ¿Usted siente que el proyecto del Aumentando, gobierno, sí, tasa aumentando. Francisco, ¿usted siente que el proyecto del gobierno va a significar un alivio para solventar estos problemas de liquidez y de crisis? Mire, yo más que sentir veo los números y lo que tenemos a la mano, ¿no? Yo no me he quedado sentado ningún día en mi oficina. Yo he pasado en los sectores urbanos marginales de Guayaquil. Soy miembro de directorios de empresas alimenticias, pero también he transferido la ayuda solidaria porque participo desde hace muchísimos años en temas sociales y he podido ver la realidad desde los dos ámbitos. Una parte de Guayaquil, que es de donde yo le puedo hablar, una parte de Guayaquil que está en sus casas, pues confinados, y otra parte de Guayaquil, que son los sectores urbanos marginales, donde parecería que la pandemia no existe, porque la gente está en las Francisco, calles. de ese Y tema, claro, una persona puede ver, sí, Francisco, de ese tema sí, vamos a hablar más adelante. Voy con José Hidalgo, buenos días. ¿Es un error o no, como dicen muchos políticos y empresarios, grabar todas estas contribuciones sobre utilidades y bienes de las empresas cuando vemos precisamente que las compañías no tienen liquidez? Al día 45 de la pandemia, es decir, este 30 de abril, se supone que prácticamente todo el aparato productivo ya tenía problemas para subsistir como empresas, José. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con Francisco y Elisa. Sí, efectivamente, el impuesto dentro de las contribuciones humanitarias que está planteando el gobierno, el grupo de economistas que firmamos una propuesta dirigida justamente al gobierno, nos inclinábamos por una propuesta de las personas naturales que sentíamos que estaban en mejor capacidad para contribuir. Si bien nadie le está pasando bien en este momento, claramente una persona que siga recibiendo su sueldo, aunque sea reducido, estaba en mejor capacidad de contribuir que una empresa que está enfrentando problemas de liquidez. Y la mayoría de las empresas están enfrentando efectivamente ese problema. En ese contexto, la propuesta del gobierno que se está debatiendo en la Asamblea se limita por lo pronto a las empresas que en el año 2018 tuvieron utilidades de más de $1.000.000 o en el 2019 para las empresas que se constituyeron en ese año. Y ventajosamente, si bien este sigue siendo un impuesto bastante cuestionable, ventajosamente el proyecto de ley hace una excepción o dice que hará excepciones a las empresas más golpeadas por la crisis actual. Obviamente todas las empresas se están viendo Pero golpeadas por la José, crisis actual, pero hay gente, pero sí, José, sí, perdón, pero digamos, hay gente que está cuestionando, incluso líderes políticos, que se haya grabado, por ejemplo, este 2% a los bienes de las empresas, al tema de capitales. Es decir, se llegó a un acuerdo inicial, se debatió con mucha fuerza el tema de que sean contribuciones sobre utilidades, pero en el marco del debate se amplía el nivel ya de un impuesto. ¿Eso es correcto en este momento o se le fue las luces al gobierno? no, y me parece que no es, a ver, lo del gobierno ya era cuestionable por el impuesto a las utilidades que efectivamente podía afectar la liquidez de algunas empresas, aunque, insisto, el gobierno quería exceptuar de ese grupo a las empresas más golpeadas por la crisis. En la comisión que está debatiendo, que está revisando el proyecto de ley, es donde se incorpora este 2% a los inmuebles, que además uno lee el texto que se propone y es 2% a todos los inmuebles. Entonces, uno entendería que son casas, departamentos, fábricas, terrenos, quintas, y obviamente un 2%, digamos, de una empresa florícola que tenga una quinta avaluada en
$1 millón, 2% estamos hablando de $20,000, no es poco dinero. Entonces, me parecería que si bien las empresas deberían estar exceptuadas de cualquier tipo de contribución, aunque en el marco que planteó el gobierno al menos está tratando de contener los daños, me parece que este impuesto a los inmuebles puede resultar incluso más dañino que lo que estaba planteando el gobierno. Perfecto. Bien, gracias. Doctora Elisa Lanas, buenos días. Ante esta realidad, vemos cómo las empresas están ahogadas, no solo por la falta de ventas, sino por la posibilidad de que tengan que hacer estas contribuciones con mayores impuestos. ¿Cree usted que están en capacidad para asumir posteriores liquidaciones o desahucios a trabajadores en el marco de una ola de despidos? Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Saludo también a los compañeros panelistas. Bueno, usted ha tocado un tema muy complejo, que es efectivamente el de la falta de liquidez, a lo que se suma la serie de obligaciones, no solamente laborales, las tributarias son, como ha comentado José, tremendamente fuertes. Respecto a lo que usted señala, fíjese usted la gravedad, primero, de tener que asumir, ponerse al día, inversiones en aportes al IES, y viene lo otro, el tema de las liquidaciones y eventualmente indemnizaciones por despidos intempestivos. Efectivamente es un escenario muy complejo, pero no nos olvidemos de la parte que lo tiene más difícil, que es el trabajador o trabajadora, que no está recibiendo su remuneración o la está recibiendo de manera incompleta, al que se le ha comunicado que va a ser despedido o que se le van a afectar incluso más sus derechos en cuanto a tiempo y por tanto remuneración, y que eventualmente tiene que en el futuro enfrentar un juicio laboral, ¿no? Que no se resolverá de manera rápida, que demorará mínimo un año. Esas son difíciles situaciones para las empresas, pero no perdamos de vista. Pero eso es lo que le quería precisar, doctor. Es decir, en caso de una liquidación o un despido, este momento, como están las cosas, con la crisis de las empresas y el gran problema que se traslada a los trabajadores, yo veo que hay una doble afectación para el empleado. Por un lado, pierde su trabajo, la posibilidad de tener una remuneración, y por otro, el hecho de que no llegue a tener una verdadera liquidación o una indemnización como exige la ley, porque seguramente las empresas no tendrán dinero para hacerlo. Entonces, yo creo que eso me gustaría que usted lo dimensione para que la gente nos entienda en el programa, el riesgo que corremos si no llegamos a un acuerdo diferente. Efectivamente, cualquier tipo de terminación de relación, del tipo que sea, es complejo. Una terminación de una relación laboral es súper compleja, ¿no? Primero, los ánimos quedan bastante afectados. Y luego, la mirada hacia el futuro, sobre todo de la persona que dice, me quedé sin trabajo, ¿cómo me voy a mantener y a mi familia de aquí en adelante, ¿no? A eso le sumamos la dificultad de conseguir un nuevo trabajo y además lo complicado de iniciar un procedimiento, primero por vía administrativa, en el mejor de los escenarios se podría arreglar ahí, pero por números generalmente no se resuelve ahí, porque el Ministerio del Trabajo tiene solamente una potestad pues, de intentar arreglar la situación. Es ante un juez donde habría que llevar este conflicto para que finalmente se resuelva, y con el agregado que usted comenta, muchos empleadores dirán, vea, no tengo dónde pagar, voy a ir a un proceso de liquidación en el que se tendrá que poner usted a la cola junto con los otros trabajadores para que finalmente le paguen. Perfecto. De manera que lo mejor sería que no se pierda el trabajo. Perfecto. Y con estas primeras reflexiones nos vamos a un siguiente corte comercial para hablar de empleo y despidos en Políticamente Correcto. Recuerde que este y todos los programas de Políticamente Correcto se retransmiten en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este debate: desempleo y pobreza, ¿la siguiente pandemia? La situación económica de las empresas es compleja. Cada vez hay más personas que se suman al desempleo. Veamos el siguiente video. Otra vez fin de mes. Los negocios cierran. No se pueden sostener más. Las personas se quedan sin ingresos y les es difícil salir con sus gastos a la espera de que la pandemia se controle y la economía se reactive. Las exportaciones han caído. El sector floricultor presenta pérdidas del 90%. Miguel Ángel Moya, de la florícola La Famosa, busca formas para no despedir a su personal. Estamos entregando las flores de exportación a los hogares quiteños y sus alrededores. Pero no todos pueden hacerlo. El sector del turismo está totalmente paralizado. Miguel Gordillo invirtió para hacer tours en scooter eléctricos dentro de Quito. Ahora sus ingresos son cero.
Somos alrededor de 7 familias que por la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus no contamos con ingresos. A esto se suma la incertidumbre de que la reactivación de la economía no irá por el lado del turismo y será lo último que se normalice. Smiling es un centro de educación temprana, una empresa familiar de 11 años dedicada al cuidado y enseñanza de los niños de meses a 4 años de edad. Cecilia Paredes despidió a todo su equipo. Nos duele mucho haber tomado esta decisión, sobre todo por nuestro personal. Son muchas familias que se quedan desamparadas sin trabajo. Y con las clases suspendidas, quienes se dedican al transporte escolar no trabajan. La pregunta es, ¿qué sucede a partir del siguiente mes? Porque prácticamente el transporte escolar está quebrado. Cada persona en el desempleo busca desesperadamente conseguir ingresos. Por eso los negocios informales crecen. Vivo diario de $10. ¿Cómo me va a alcanzar? Tengo 3 hijos. Efraín Ortega trabajó 11 años en Confiteca. Le faltaba apenas 3 meses para jubilarse, pero fue despedido. Se amparaban por este problema del coronavirus que estamos pasando. Cabe señalar de que la empresa siempre se mantuvo trabajando. Él y sus compañeros piden que se respeten los derechos laborales y puedan tener la indemnización que les garantiza la ley. Este es el otro rostro de la pandemia: desempleo y pobreza. Qué duro y qué confuso también. Doctora Elisa Lanas, usted, como decía en el bloque anterior, ¿hay forma de frenar esta ola de despidos, de desempleo, de cierres, para ayudar a su vez también a las empresas a que subsistan y no se vean abocados a tener que liquidar o a tener que asumir unos costos laborales que no los pueden sostener? Bueno, durante este tiempo de encierro yo he estado dando vueltas a la cabeza y he estado pensando qué es lo que se puede hacer. Entiendo perfectamente la situación por la que pasan las empresas. Entiendo que en la mayoría de los casos los empleadores no quieren terminar la relación laboral con sus trabajadores, pero se ven abocados a ello. En ese sentido, yo creo que podría pensarse en la posibilidad de hacer un uso adecuado. Podría ser quizás del fondo de desempleo, ¿no?, al que tienen derecho los y las trabajadoras, o tenemos aquellos que estamos cotizando para esto, y establecer como una especie de fondo un valor a pagar que ayude, fíjese usted, en este tiempo de suspensión de la relación laboral, que sea como un apoyo económico en el que la empresa siente que le están ayudando de esta manera para que el trabajador reciba un monto de tipo doctora, subsidio y que se ayude. Doctora, lo que usted está diciendo es que sí, mientras dígame. dure esta crisis, el IES pudiera usar estos fondos de desempleo para que la gente que no puede cobrar porque sus empresas no tienen liquidez puedan hacer uso de ese dinero. Eso es lo que usted está planteando. A mí no me parece descabellado que se pueda buscar una fórmula en la que se pueda trabajar. Cuando el empleador sienta que el Estado le está ayudando, ¿no?, como pasó, por ejemplo, con el aporte para el contrato juvenil. Eso incrementó el número de contratos juveniles que se hicieron. Y estoy segura que ese mensaje al empleador y a los trabajadores sería muy positivo para restablecer la confianza. Bien, volvemos con usted un ratito. Francisco García, ¿cómo generar precisamente ese factor de esperanza y de confianza al que está apelando la doctora Lanas desde el empresario? Porque también hay mucha desconfianza en cómo el empresario corta por lo más débil, es decir, despido gente y me libro del problema, que quizás es muy dramático, pero tenemos ese recelo. Yo creo que eminentemente el tema es un tema de liquidez y tenemos que ir mucho más rápido. Yo no creo en esa política del gobierno sumando, no en discrepancia, sino sumando en el debate de sacar dinero interno, sino que lo que debemos hacer es atraer dinero interno, ¿no? Creo que muchos analistas y las mismas microempresas y empresas han colaborado diciendo, señores, hay que parar el pago de deuda externa, hay que acudir a la banca privada que tiene dinero en este momento. El problema es que no va a dar dinero mientras el gobierno no emita garantías, y los bonos de Estado no son garantías, pero sí el crédito fiscal y el crédito tributario. El gasto público tiene que seguirse reduciendo, tal vez no con los trabajadores que ya tienen algún tiempo y con los gastos que ya tienen algún tiempo y son prioritarios para la patria,
pero sí los que están en este momento pero, como Francisco, en un momento temporal. Francisco, le interrumpo. El gobierno ha señalado en los últimos meses que la masa salarial por la que tiene que velar, que cuesta 9.000 millones de dólares al mes más o menos, es prácticamente la que necesita el Estado para funcionar. El recorte por el exceso de gasto público en nómina, por otros temas que no sean médicos o militares o profesores, es mínimo en realidad. Es decir, creo que en el pedido que hacen las cámaras, que hacen gremios como el suyo, quizás no exista una realidad de este momento. Hay que pagar la deuda externa, sí o no, para lograr conseguir que haya apertura de los organismos multilaterales para que nos den los créditos que usted plantea. Es decir, yo sí siento que el gobierno tiene muy pocas opciones para enfrentar la crisis, y creo que los sectores productivos, no hablo solo por usted, le están poniendo demasiadas cortapisas al gobierno para enfrentarla. Como le repito, yo no represento al sector productivo grande o mediano, sino al chiquito, al microempresario o al emprendedor social. Yo he estado día a día en los sectores urbanos marginales de Guayaquil, donde se enfrenta una realidad donde el hambre es más fuerte que el coronavirus. Y como decía hace un rato la doctora Elisa, es cada vez más el sector informal el que se está dando y promocionando, porque la gente tiene que salir a las calles por las situaciones en las que estamos en este momento. Pero yo sí creo que aún se puede recortar en una parte el gasto público, y en otra parte más todavía es buscar el fondo de liquidez. La banca privada tiene dinero. Los fondos internacionales, nosotros tenemos capacidad para fondos internacionales aún. Entonces yo no entiendo por qué todavía estamos dando vueltas con la asamblea y tantos temas, cuando podemos atraer todavía recursos e inyectar un poco de liquidez antes de que la situación Francisco, se vuelva aún más crítica. Perfecto, ya, pero mientras esa fórmula macroeconómica se da, ¿cuál es la medida de confianza que ustedes, los empresarios, los pequeños empresarios, los microempresarios, deben dar a sus operarios, a sus trabajadores, para evitar tantos despidos y lograr un espacio de armonía? ¿Cómo está usted mirando este componente inédito de la crisis, que debe ser el acuerdo y la confianza para salir adelante? Yo creo, Carlos, que yo soy parte de cualquier otra persona natural que trabaje en una organización. Yo trabajo en una organización y tengo una microempresa de servicios que en este momento está parada, pero hemos hecho todo lo posible para no tener que despedir absolutamente a nadie, pero la caja ya se está agotando. Y la caja empieza a salir de mi trabajo en este caso, hasta que lo tenga, pero no sabemos hasta cuándo esta medida va a pasar. Perfecto. Por eso necesitamos liquidez inmediata. Y revise usted rápidamente CFN, Banco Nacional de Fomento y bancos privados para que vea que todavía no hay una mirada clara de los créditos o inyección de capital que se están dando. Perfecto, le copio ese dato. José Hidalgo Pallares, ¿cómo inyectar confianza entre empresarios y empleados? Me parece que esa es la fórmula más que mejor funcionará en un momento de tanta incertidumbre, mientras vemos que el gobierno se decide o no tomar decisiones adecuadas. Sí, a ver, yo diría, Carlos, que primero hay que tener claro un poco las diferencias del Ecuador frente a países en los cuales los gobiernos están llevando adelante políticas fiscales y monetarias expansivas que permiten a las empresas y a las personas llevar de mejor manera o sobrellevar de mejor manera esta situación. El Ecuador tiene una situación fiscal totalmente precaria, incluso previa a la crisis actual. No tiene un solo dólar de ahorros, no tiene acceso a crédito comercial en el exterior, porque tiene un riesgo país de más de 5.000 puntos, y por lo tanto las herramientas con las que cuenta el gobierno son bastante limitadas. Yo coincido con Francisco en que la principal herramienta o la principal vía para inyectar liquidez tienen que ser fondos del exterior. En eso estoy totalmente convencido de que el gobierno tiene que hacer grandes esfuerzos por conseguir plata del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, de China, si es necesario, de otro crédito también bilateral, pero la principal plata tiene que venir de afuera, porque en una dolarización finalmente se requiere el ingreso permanente de dólares. Yo no coincido con el tema de la banca privada, porque evidentemente si uno revisa las estadísticas de la banca privada o del sistema financiero privado en general, que son bancos y cooperativas, la morosidad está empezando a deteriorarse y eso va a continuar deteriorándose, y por lo tanto los bancos, el dinero que tienen, en muchos casos lo van a tener que usar para provisionar esa mala cartera, José, y poder seguir respondiendo de manera eficiente, José, como lo han hecho hasta ahora los depositantes. ¿Se puede tener una magnitud de cuánto es esa morosidad? ¿Cómo está creciendo, como para que la audiencia tenga claro? Bueno, en la banca privada hubo un cambio normativo, porque dado que los bancos han aceptado en muchos casos prorrogar el pago, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, hubo un cambio normativo que permite extender el día en el cual se contabiliza como vencida
un crédito que no se ha pagado. En ese contexto, ese cambio en la banca todavía no se ve, pero en las cooperativas, donde no hubo ese cambio porque las cooperativas ya tenían un plazo mayor que los bancos para contabilizar cartera, se está viendo un incremento, la morosidad está en torno a 6% en la actualidad, lo que era, si no me equivoco, alrededor de 4% el mes anterior. Entonces, es un camino que vamos a seguir viendo en los próximos meses, y por eso a mí me parece tan importante que la banca sea sobre todo prudente con el manejo de los recursos de los depositantes. Y respecto a su pregunta, Carlos, de la confianza entre empresarios y trabajadores, le quisiera dar otra cifra. A diciembre del año 2019, que es la última encuesta que pudo hacer el INEC de empleo y desempleo, había en el Ecuador más o menos 7.800.000 trabajadores en total, entre formales, informales, empleados domésticos y demás. De esos 7.800.000, apenas 3,5 millones eran empleados formales. La diferencia estaba entre informalidad, no clasificados y empleo doméstico. Entonces, estamos hablando de un país en el cual menos de la mitad del empleo total corresponde a formalidad, y eso es justamente lo que tenemos que buscar, proteger ese empleo formal. Y obviamente que las empresas van a tener que poner de lado, no pueden repartir dividendos, van a tener que revisar sus márgenes, los ejecutivos van a tener que sacrificar también en buena parte sus salarios, pero creo que los trabajadores también van a tener que aceptar que en las actuales condiciones y en la etapa de recuperación, que no va a ser inmediata ni mucho menos, un salario menor va a ser uno de los requerimientos para poder dar sostenibilidad de largo plazo a las empresas. Perfecto. Y con esas reflexiones nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Si bien el cambio del color en esta llamada semaforización para el retorno a las actividades depende de las autoridades locales, el volver será una corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Debemos ser disciplinados y tomar todas las medidas de seguridad. Regresamos con más de Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. José Hidalgo, usted hizo una mención en el bloque anterior que me parece un punto medular en este tema. Es decir, la posibilidad de que los trabajadores entiendan, asuman, se resignen a menores salarios. ¿Qué significa esto, tomando en cuenta que los derechos laborales en la Constitución normalmente no son regresivos, son de avanzada? ¿Cómo ponernos de acuerdo y cómo lograr una concertación en un tema tan delicado como es el que yo a fin de mes deje de recibir menos dinero? Bueno, en la Constitución, según tengo entendido, dice que los derechos laborales son, o sea, que el salario no se puede bajar de manera injustificada. Yo creo que el contexto que está viviendo no solo el Ecuador, sino el mundo en general, es una justificación plenamente válida para revisar la totalidad del marco normativo que rige las relaciones laborales, las relaciones de una empresa con sus proveedores. Es justamente lo que está proponiendo el gobierno, dar una facilidad para el acuerdo entre las partes. Yo insisto en que el trabajador no va a ser el único que ponga que ponga de parte, ni puede ser el único que ponga de parte, porque los empresarios, si es que no revisan sus márgenes y no revisan sus precios, los salarios de sus ejecutivos, también van a quedar fuera del mercado. El tema fundamental es que con un empleo formal que es menos del 50% del empleo total en el país, entonces tenemos el riesgo de que a futuro, no solo que las personas no tengan ingresos fijos si es que se pierden puestos de empleo en el sector formal, sino que esas personas también dejan de contribuir a la seguridad social y por lo tanto en el futuro van a ser jubilados que no contribuyeron a eso iba, José. Que ya viene con las cuentas bastante... Claro, pero el hecho de que haya hipotéticamente una reducción de masa salarial en todo el país, hipotéticamente, como para graficar el asunto, ese mismo hecho ya le está afectando al IES en el cortísimo plazo. Es decir, tenemos un problema adicional que es el de velar por los jubilados y por las prestaciones de salud en una crisis sanitaria. Totalmente, pero imagínese, Carlos, lo que significaría que de este 40 y pico por ciento de empleo formal que tenemos en el país pasemos al 30% o al 25%. Es impensable que ese 25 o 30% de aportantes a la seguridad social puedan sostener el sistema de jubilaciones de aquí en adelante. Entonces, lo que tenemos que defender en el Ecuador es principalmente el empleo en el sector formal. Si ese empleo en el sector formal ya no está sujeto a un salario mínimo de $400 al mes, si no me invento, de 350 o 330, yo creo que también los precios al consumidor en el país van a acompañar ese proceso, porque finalmente si tenemos un consumidor con menos ingresos, obviamente la empresa que no se ajuste a esa nueva realidad va a quedar fuera del mercado. Pero es evidente que el Ecuador
no solo por la falta de liquidez doméstica, sino también por lo caro que se ha vuelto respecto a los países con los que compite, tiene que ajustarse a esta nueva realidad y me parece que los salarios son un componente básico de ajuste en ese contexto, pero no el único, sino también los márgenes de las Gracias, empresas. José. Doctora Lanas, ¿cómo mira usted esa propuesta? ¿Es descabellada? ¿Es realista? ¿Por ahí tenemos que irnos? ¿Cómo responder esta inquietud a los sectores sindicalistas que en los últimos meses y años han salido a decir que eso es irrenunciable y que no van a aceptar bajo ningún concepto una medida como la que plantea José Hidalgo? Bueno, yo entiendo el criterio de José, no lo comparto, me parece un mensaje bastante peligroso. Ojalá efectivamente a medida que si se bajaran las remuneraciones, ¿no? Hipotéticamente, fueran bajándose también los precios, pero como está este momento el valor de la canasta básica familiar, pues evidentemente una remuneración de $400 mensuales, ¿no? En el supuesto además, tomando los datos que son reales, de que una persona está en el sector formal y la otra persona probablemente no, de la pareja no está en el sector formal y por tanto gana menos. Esta es una remuneración pero que alcanza, no con las justas, no alcanza a satisfacer las necesidades de las familias. Si a eso le sumamos un decremento en esa remuneración, yo veo dos factores. El uno, que no nos aseguramos efectivamente que ese ahorro del empresario, ¿no es cierto?, de $30 o lo que fuera por trabajador, efectivamente pues le ayude a sustentar la empresa en el futuro. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué, doctora? Perdón que le interrumpa. ¿Por qué no ve usted que eso sea posible? ¿Por qué no confiar en el empresario? No es que no confíe en el empresario, es que la gran mayoría de empresas en el Ecuador son a las que pertenece Francisco. Pequeñas y medianas empresas. Por tanto, 10 trabajadores, el valor que a ellos y a cada trabajador y su familia le afecta mucho, en realidad no creo que eso ayude efectivamente al empresario. Y lo otro, ¿no?, es que bajar remuneraciones, como le decía, da un mensaje muy grave, ¿no?, en general, se puede afectar los derechos cuando eso sea necesario. Y el otro factor, cuando hablamos de acuerdo, tenemos que poner a las personas o a las partes en una situación equilibrada. Pero cuando se supone que hay, le termino esto, cuando decimos que hay un acuerdo entre trabajador y empleador, eso no es real. Porque el empleador está en una posición de supremacía frente al trabajador individualmente considerado. El acuerdo debería darse entre el grupo de los trabajadores y el empleador, no individualmente. Bueno, pero eso, por ese lado creo que va ahí, pero entonces, ¿por dónde empezar el ajuste? Si el problema es la falta de liquidez, si hemos visto que el componente salarial es uno de los mayores flujos de caja que tiene una empresa, ¿por dónde entonces realizar el acuerdo? Voy a soltar también otro elemento que para la discusión, del que probablemente no se esté muy de acuerdo, y es que el gobierno tiene que asegurar una renta mínima. Eso tiene que hacer el gobierno, ¿no? Mandar ese mensaje de, mire, yo apoyo trabajadores, empleadores, pero no podemos dejar que este momento, que esta dificultad que se está pasando sea resuelta simplemente de manera individual o grupal. Eso es decirle a cada ciudadano y a cada empresa y a cada familia, vea, arrégleselas como pueda. Perfecto. Tenemos que salir de esto Bien. conjuntamente. Bien, gracias, doctora. Francisco García, ¿cómo mira usted esas dos posiciones? La de José, vinculado más hacia la necesidad de ajustar el trabajo formal y darle sostenibilidad, y la doctora Lanas sobre la necesidad de mantener el derecho de los trabajadores. Carlos, solo para comentar, en el bloque anterior usted me preguntó sobre el tema de la liquidez y José decía que en la banca privada no se podía. Yo siempre miro los números. Usted revise el último informe de Asobanca, marzo del 2020. Hay 44.000 millones en activos y hay una morosidad de 2.6%. Solo para cerrar ese tema, sí hay fórmulas, tanto de traer dinero externo como de hacerlo internamente. Pero obviamente la banca no le va a prestar si no hay garantías y no se puede dar garantías solo con bonos del Estado. Esto es un tema más de crédito fiscal. Es lo mismo que si aplicaran la medida a los trabajadores, a quienes somos trabajadores y nos van a descontar. Está bien, pero también el gobierno también debería dar crédito fiscal. Imagínense personas o familias que tienen más de 4 hijos, como es mi caso, y que también soy trabajador y al mismo tiempo represento a una microempresa, al lugar de emprendimiento social. Hay que inyectar liquidez. Este tema no es solo de garantías del gobierno, sino que hay que inyectar liquidez y el gobierno tiene que moverse más rápido en esta dinámica, mucho más rápido en esta dinámica. Desde esa mirada y aportando lo que ha dicho José y la doctora,
Como le digo, yo he estado en los sectores sociales donde se vive una realidad. Por un lado, hay una realidad de la clase media y media alta, que es una realidad donde hay mayor teletrabajo, donde hay mayor confinamiento de casa. Pero por otro lado está la realidad social. Muchos lo hablan como informales. Yo les digo emprendedores sociales, emprendedores de vida, porque tienen que salir adelante para es decir, ellos están por fuera de esta discusión, ¿no es cierto? Ellos están por fuera de la realidad de la discusión que plantea José y que plantea la doctora Lanas. ¿Eso es lo que me quiere decir? Muchas veces, sí, Carlos, muchas veces lo que pasa, y cuando usted revisa las entrevistas, es que muchas veces decimos o hacemos cosas en base a noticias o en base a ciertas indicaciones que se han dado de manera general, pero yo le estoy diciendo lo que veo en la realidad. Usted vaya a Flor de Bastión, a Bastión Popular, a Monte Sinaí, al Guasmo, a cualquiera de las zonas de Guayaquil, y la gente está en las calles porque tiene que salir adelante ante la situación que vive. Claro, tal vez mi comentario se pueda ver para otras personas como irresponsable, y tal vez mi comentario para otras personas se pueda ver como la realidad. Entonces, la realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Si mañana José, la doctora o yo nos quedamos sin trabajo, ¿cómo sacamos adelante a nuestra familia? O la microempresa, pequeña empresa que tenemos, que en este momento ya está cerrada, que en este momento ya no puede salir adelante porque en el caso mío, le decía, es de servicios. ¿Cómo salimos adelante? Nos toca comerciar, nos toca ver evolucionar. El estudio de Ipsos que le acabo de mencionar desde el inicio del programa menciona que muchas de las personas han migrado, han evolucionado, se han adaptado a la necesidad. Personas que vendían tecnología, personas que vendían un sinnúmero de cosas, porque Guayaquil es netamente comerciante, más del 60%. ¿Qué están haciendo? Hoy están vendiendo otro tipo de cosas, mascarillas, insumos médicos, están evolucionando porque tienen que sacar a su familia adelante. Entonces, esa es la realidad que se vive y que yo la veo en las calles. Perfecto. Bueno, nos vamos a un siguiente corte comercial. A partir de mañana, 4 de mayo, empieza la etapa de distanciamiento social para poder volver a las actividades. Cada cantón tomará la decisión de acuerdo al nivel de contagio. Luego del corte regresamos con este análisis. No se desconecte de la señal de Coavisa. Aunque el gobierno señale que a partir del lunes 4 de mayo el país dejará su aislamiento para empezar una nueva etapa de distanciamiento social, la mayoría de cantones esperará un par de semanas más para cambiar el color del semáforo y reanudar de forma paulatina las actividades. La decisión atraviesa múltiples factores. Por un lado está la alerta pública de académicos, médicos y epidemiólogos ante el riesgo de posibles contagios masivos que saturen el sistema de salud. Guayaquil teme un nuevo pico de enfermos y Quito asegura que la ciudad es muy frágil frente a un brote. El sector productivo cree que esperar a que la COVID-19 esté plenamente controlada dañará por completo las actividades económicas, por lo que la crisis social a futuro puede ser de proporciones. Finalmente está el Ministerio de Trabajo, que ha sembrado confusión y molestia sobre considerar o no el contagio de los trabajadores como una enfermedad laboral. Tendrá que existir un examen médico y científico que confirme si este es producto de la actividad del empleado. Carlos, continúas con el debate. En ese sentido, José Hidalgo Pallares, no sé, tal vez poder volver un poco sobre la necesidad de cómo establecer confianza en el tema de acuerdos entre trabajadores y empresarios, y si esta confianza tiene que darse ya en el marco de un nuevo cambio de actividad productiva rápido, es decir, la cuarentena ya es insostenible en este momento para el sector productivo. Sí, a ver, Carlos, yo creo que es un equilibrio sumamente difícil el que tenemos que encontrar. Por un lado están las muertes que se pueden generar por el coronavirus y por otro lado están las muertes que se pueden generar porque la gente no tiene de qué subsistir. Francisco ha explicado claramente lo que se vive en el sector informal y obviamente estamos en un riesgo de que muchas personas que estaban en el sector formal pasen a la informalidad y no tengan manera de subsistir porque no se están vinculando a un medio que no conocen. En ese contexto, entonces, el equilibrio tiene que tomar en cuenta los dos factores. Perdón, una interrupción, José. ¿Eso es evolucionar? ¿Eso es un comportamiento evolutivo como lo ha planteado Francisco en el bloque anterior? Quizás dejar por una crisis un empleo formal e ir a la informalidad en medio de una pandemia y de una cuarentena como esta. Pero todo toma su tiempo. Imagínese, Carlos, que usted salga de Coavisa mañana o que yo salga de Cordes mañana. Yo no sé cómo empezar a generar ingresos de un día para el otro. Obviamente la gente que está
en el sector comercial informal durante años, es gente también que ya ha ido desarrollando su experiencia. El riesgo que tenemos es no solo este que mencioné previamente de gente que deja de contribuir a la seguridad social, sino gente también que se queda de un día al otro sin ingresos y que no tiene tampoco la experiencia, tampoco hay demasiados clientes en las calles, digamos, para empezar a generar un ingreso que sustituya al anterior. En ese contexto, el tema de la confianza y de los acuerdos, sobre todo, es básico. Yo creo que nos tenemos tenemos que asumir como ecuatorianos que la realidad que vivíamos hasta ahora, que ya de por sí era difícil con una economía que no crecía, no va a volver a ser la misma y que no solo depende de la liquidez interna del país, sino que el país ya se había vuelto sumamente caro respecto al mercado internacional y que en ese contexto nos tenemos que abaratar. Y lamentablemente esta crisis sanitaria que estamos viviendo nos va a llevar a abaratarnos un poco a la fuerza, pero yo creo que el objetivo principal es salvaguardar los puestos de empleo en el sector formal, aunque eso implique que si una persona trabajaba 40 horas a la semana, ahora trabaje un poco menos, y gane también un poco menos. Ok, gracias. Doctora Lanas, ¿es un nuevo riesgo adicional al tema salarial, al tema de perder el trabajo, el hecho de que los empleados tengan que asumir un trabajo en el cual se puedan contagiar? Es decir, no te contagias por el trabajo, sino el ambiente general, el hecho de que tú salgas a tu oficina te puedes contagiar. ¿Eso se debe entender como una enfermedad laboral o está bien que el gobierno lo haya circunscrito únicamente a aquellas profesiones que están en la primera línea del combate? No, la OIT tiene disposiciones en este sentido. Y lo que ha llegado a decir es que efectivamente, si es que una actividad, ¿sí? O con ocasión de la actividad laboral, una persona se enferma, ¿no? Por esta exposición que está teniendo o incluso por viajar de un lado a otro, esto debe ser considerado enfermedad profesional. Y el otro tema que hay que cuidar aquí es el tema de la salud y seguridad en el trabajo. Cómo los empleadores pueden garantizar efectivamente que los trabajadores no se contagien, que sería lo ideal. O sea, doctora, cualquier persona que salga a la calle a su trabajo en una oficina y se contagia de coronavirus, ¿lo hace por una actividad laboral? ¿Así tenemos que entender? ¿O se tiene que matizar? Es decir, yo soy médico y me puedo contagiar. O quizás el policía se puede contagiar. ¿Cómo discernir entre un contagio laboral o no? Bueno, desde luego que hay colectivos de trabajadores que están mucho más expuestos, ¿no? A estos riesgos y concretamente al del contagio de la COVID-19 actualmente y lo va a estar en el futuro. Pero pensemos que en general, ¿no? Las personas que están vendiendo, por ejemplo, que están haciendo los delivery de comida, fíjese usted, están en este momento sobreexpuestos porque están trabajando muchas horas, ¿no? Y lamentablemente no vamos a tener tiempo de hablar de ese tema, pero estas personas además, para la normativa ecuatoriana, son considerados trabajadores autónomos, cuando en realidad hay empresas, estas plataformas digitales que están, ¿no? Este momento aprovechando ese trabajo. Ya, ese es un doctora, tema pues, que también habría que... Para cerrar la discusión, usted cuando hablábamos y cuadrábamos la entrevista me decía que tenía mucha preocupación porque el marco de la enfermedad, de la pandemia, se ha utilizado por determinadas empresas para agilitar procesos de despido. ¿Cómo debe el gobierno, el Estado, la sociedad vigilar para precisamente garantizar una medida de confianza? Es decir, que no se pueda malutilizar o malinterpretar esta enfermedad como para sellar acuerdos que a lo mejor no vienen al caso en este momento. Bueno, más que acuerdos, aquí lo que hay es despidos unilaterales y eso es lo que hay que evitar. Yo creo que desde el gobierno debería haber un mensaje claro, sobre todo de parte del Ministerio del Trabajo, que hasta el momento, como usted bien ha señalado, no ha existido, en el sentido de que no es causa, sí, es decir, no se puede despedir en este contexto. Eso ya se está definiendo en muchos otros países y en el Ecuador también deberíamos hacerlo. Ya después habrá tiempo de evaluar efectivamente cuál es la situación real de las empresas, de los empleadores, para ver si de una manera consecuente habría que terminar las relaciones o no. Pero en este momento, tal como están las cosas, no se debería permitir despidos. Okay. Perfecto. Gracias, doctora. Finalmente, Francisco García, ¿la cuarentena llegó a su límite como concepto, como método de cuidarse? ¿O se puede seguir esperando varias semanas como lo han planteado básicamente la alcaldesa Viteri en Guayaquil y el alcalde Yunda en Quito y en otras ciudades del país también? Carlos, yo trato nunca de hablar en base a lo que yo creo, sino en base a los estudios. Si usted ve el estudio de Ipsos, que le decía yo desde el inicio, se plantea que los mismos ecuatorianos analizan que esta situación todavía va a ir a 3 meses más.
Si usted ve el semáforo en rojo que nos han transmitido en Guayas, dice que hasta el 24 de mayo y recién vamos a revisar. Entonces, esto de aquí todavía va a seguir y va a seguir de largo. Por eso es que hay que ponerse de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la doctora en que hay que ponerse de acuerdo. Los sectores todavía del Estado no se ponen de acuerdo. Okay, eso lo entiendo perfectamente. Mire usted, Francisco, CFN... Sí, por cuestión de tiempo, sí, Francisco, Carlos. Por cuestión de tiempo de eso ya hablamos. Yo lo que quería es que me precise usted cómo hacer con la gente que este momento, como en el caso de Guayaquil o de Quito, en determinados sectores, se ve obligado a salir a la calle para producir, vender en un momento de cuarentena, mientras las autoridades siguen alargando, siguen postergando la normalización. ¿Cómo buscar el equilibrio en esa realidad? Usted ayer, cuando hablábamos previo a la entrevista, me decía que hay que adaptarse al COVID, no esperar que se vaya porque puede tardar mucho tiempo. Bueno, yo creo que ya se están adaptando desde hace rato muchas personas. O sea, la necesidad es un tema que mueve rápidamente todo. O sea, y como le decía, el 60% de personas en Guayaquil sobre todo son comerciantes. Y la realidad en los sectores urbanos marginales es clarísima. Vaya usted, dése una vuelta por ahí con las medidas y las seguridades del caso, y se va a dar cuenta que la realidad en esos sectores es clarísima. Ahí hay más contagios, ¿no? La situación, están tratando pero ahí hay de más salir contagios. de la situación. Claro, los contagios. Entonces, claro, eso no es una normalidad, pues, Francisco. Aumentan. Eso no es una normalidad. No es una normalidad, Carlos. Carlos, no es una normalidad desde el punto de vista de cualquier persona, digamos, que puede analizar la situación y decir, eso es una irresponsabilidad. No, pero lo que usted está planteando es que sales a la calle a vender sí. y te enfermas. Eso es lo que eso es lo que están las autoridades tratando de evitar. Que no te enfermes por vender. Sí. Claro, pero lo que se está poniendo en normativa, lo que yo le estoy tratando de decir, no es lo que está pasando en la realidad. Si usted fuera un comerciante, si usted fuera un emprendedor social que vive del día a día, que se gana $10, $20, $30 diarios, ¿qué haría usted para sacar a su familia adelante? Entonces, las microempresas en este momento han evolucionado rápidamente hacia el mercado electrónico, hacia el comercio electrónico, hacia el servicio de domicilio, porque es lo que se permite. Perfecto. Yo no estoy promoviendo por ningún motivo que la gente salga a la informalidad o a la parte comercial. Bien, gracias, Francisco. Yo no estoy promoviendo eso, pero sí le estoy diciendo lo que está pasando en el país y en ese sector urbano marginal. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Francisco García Garecoa, ¿es posible crear acuerdos de confianza entre empresarios y trabajadores para superar estos difíciles momentos? Creo que es lo principal, Carlos, crear no solo acuerdos entre empresarios y trabajadores, también ponerse de acuerdo entre organismos de Estado, y esto significa Estado Nacional y también los GATS. Hay muchas iniciativas que se están dando, como Fondo Futuro en el municipio de Guayaquil, como lo que el Estado quiere hacer en marco de liquidez. Pero también hay algunas otras cosas que los representantes de instituciones, como mi caso, microempresas, estamos haciendo que las microempresas se vuelquen hacia el lado digital, comercio electrónico, servicio a domicilio, y que además existan promoción de capacitación y formación online. Le digo capacítate para el empleo.org de Fundación Carlos Slim, para que la gente empiece a capacitarse sobre cómo digitalizar rápidamente su negocio. Elisa Lanas, su conclusión. Creo que el acuerdo debe estar motivado y avalado por el gobierno. En principio con ideas claras, con planteamientos claros, no difusos y confusos. Y por otro lado, creo que es hora de que desde los trabajadores y desde los empleadores vayan acercando posiciones, entendiendo que todos tenemos que sacrificarnos para salir adelante, pero también comprendiendo que no se puede perder el empleo y hay que intentar mantenerlo e incluso incrementarlo. Gracias. José Hidalgo Payares, ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno, para mí lo primero sería que el gobierno consiga fondos del exterior que permitan inyectar liquidez a la economía, no abusar de un sistema financiero que está tratando de contener la morosidad que seguramente va a aumentar en los próximos meses. Y respecto al tema de trabajadores y empleadores, obviamente fomentar un acuerdo entre las dos partes que tenga como objetivo principal salvaguardar las fuentes de empleo en el sector formal. En ese contexto, creo que los ecuatorianos en su conjunto nos tenemos que resignar, tanto empresarios como trabajadores, a que de aquí en adelante vamos a ganar menos de lo que lo veníamos haciendo. Y bien, el país tiene la obligación de fortalecer el diálogo, crear acuerdos profundos y sobre todo respetarlos. Si no creamos espacios de confianza, el tejido social de los ecuatorianos, profundamente afectado en las protestas de octubre, no se restablecerá cuando esta pandemia
se aplaque y tengamos que volver a producir. La historia nos cuenta lo doloroso que ha sido para los ecuatorianos levantarnos de las crisis económicas que nos han llegado una y otra vez. Y esta ocasión no será diferente a menos que empresarios y trabajadores nos tomemos en serio la necesidad de apoyarnos. El aporte del gobierno, las cámaras de la producción, los sindicatos o los políticos servirá de muy poco si cada uno de los empresarios no formula con sus trabajadores un pacto sincero por el empleo. Hasta el próximo programa. La reactivación de la economía es tarea de todos y para lograrla hay que dar un paso fundamental: ser solidarios. En este momento hay miles de familias sin empleo que necesitan nuestro apoyo. Nosotros nos vemos el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.